El movimiento en dos dimensiones. Esta semana vamos a estudiar lo que es las características de este tipo de movimiento, el cual tiene dos componentes. Tiene desplazamiento tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Algunos ejemplos aplicados a la vida cotidiana de este tipo de movimiento los podemos ver en los deportes, por ejemplo en el básquetbol, cuando un jugador intenta hacer un enceste; en el fútbol soccer, cuando un jugador manda un pase largo o realiza un disparo a portería; o bien en el atletismo, cuando hay un lanzamiento de proyectiles, como lo es la jabalina, el disco, la bala o el martillo. Inclusive los mismos atletas, cuando realizan saltos, como es el salto de distancia o el salto de altura, efectúan un movimiento parabólico con sus cuerpos. Como te lo mencionaba hace un momento, el movimiento en dos dimensiones tiene desplazamientos tanto en el eje X como en el eje de las Y. Y en este caso va a haber un alcance máximo para el eje de las X, y en el eje de las Y los cuerpos tendrán una altura máxima. Ahora bien, el tiro parabólico se denomina así a aquellos movimientos que suceden de forma bidimensional sobre la superficie de la Tierra. En la figura podemos ver un tiro parabólico de una bala con salida horizontal. ¿Esto qué significa? Que el cañón en esta figura está apuntando de forma paralela a la superficie, es decir, de forma paralela al eje de las X. Para esto, el movimiento parabólico se va a descomponer en las componentes trigonométricas, o más bien rectangulares, del eje X y el eje de las Y. Para el caso del movimiento en el eje de las X, se tiene que tomar un movimiento que no esté acelerado. En este caso están indicando aquí si G, es decir, la aceleración gravitacional, fuera cero, es decir, que la velocidad que va a haber en el eje de las X va a ser una velocidad constante. Y si tenemos una velocidad constante en el eje de las X, quiere decir que el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, debido a que no tiene aceleración. Mientras tanto, el movimiento que se va a llevar a cabo en el eje de las Y va a tener una constante de aceleración, que va a ser la aceleración gravitacional, con un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por ende, en el eje de las Y se estará efectuando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tomemos en cuenta las siguientes características del movimiento parabólico. Ya sabemos que se describe como un movimiento tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, esto al mismo tiempo. En este caso debemos de considerar a la resistencia de la R como despreciable, y la velocidad en el eje de las X, como ya lo había mencionado, se deberá de mantener constante. La componente vertical de la aceleración es igual al valor de la aceleración gravitacional, de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La componente vertical de velocidad y el desplazamiento se calculan con la misma fórmula que en un cuerpo de caída libre. Esto cuando estamos efectuando el tiro parabólico con salida horizontal. Veremos que en el de salida inclinada vamos a dividir el tiro parabólico en dos partes. Una parte en la cual el cuerpo va en ascenso hasta alcanzar su altura máxima, y después la parte donde va en caída libre hasta llegar a su alcance máximo. Ahora bien, las fórmulas para los movimientos. Habíamos dicho que el movimiento horizontal
y va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es constante. La velocidad en X va a ser constante. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Para el movimiento vertical, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la velocidad va a ser variable y vamos a tener una velocidad inicial en y también vamos a tener una velocidad final en Y. Ahora bien, aquí también la aceleración que vamos a utilizar va a ser la de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Para este caso, como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener lo siguiente. Teniendo en cuenta que la aceleración va a ser la aceleración gravitacional y que el desplazamiento va a ser en Y, es decir, nos va a marcar una altura. Por lo tanto, tendremos las siguientes fórmulas. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. También vamos a tener que el cuadrado de la velocidad final es igual al cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces la aceleración gravitacional por la altura. Y por último, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerda que la altura es igual a un cambio de posición en Y. Y los cambios de posición en Y van a ser igual a la Y final menos la posición en Y inicial. El tiro parabólico con salida horizontal, como se veía en el ejemplo del cañón, es aquel donde el proyectil, al ser lanzado horizontalmente, va a ir avanzando en el eje de las X con una velocidad constante y su velocidad irá aumentando debido a la aceleración gravitacional en el eje de las Y hasta que toque con el suelo. En esto, durante su descenso, el proyectil va a ir formando una trayectoria parabólica, como podemos ver en la imagen. Entonces, veamos el primer ejemplo. Un avión de rescate de Alaska deja caer un paquete de raciones de emergencia a excursionistas. El avión vuela horizontalmente a una velocidad de 40 metros sobre segundo, a una altura de 100 metros sobre el suelo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde caerá el paquete con respecto al punto en el que fue lanzado? Sin embargo, aquí tendrá que ser una distancia en el eje de las X, es decir, cuál será el alcance que tendrá el paquete. Podemos ver entonces, graficando este ejercicio, el avión se desplaza a una velocidad en X de 40 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad en X. Hay una altura de h de 100 metros y tendré que alcanzar un desplazamiento, en este caso un desplazamiento d. Entonces tenemos los siguientes datos. La velocidad en X es igual a 40 metros sobre segundo, la cual va a permanecer constante. Como el objeto va cayendo, la aceleración gravitacional de G va a ser tomada con valor positivo y va a tener una altura de 100 metros. Ahora bien, lo primero que necesitamos
para resolver este ejercicio es saber en cuánto tiempo cae la caja esa altura de 100 metros. Entonces, conocemos la altura, que son 100 metros, vamos a utilizar la ecuación que dice altura es igual a velocidad inicial, esta es la velocidad inicial en y, por el tiempo, más un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Ahora, como se está dejando caer el paquete, en este caso, en la altura máxima, en el punto más alto, cuando empieza su descenso el paquete, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a poder suprimir esta parte de lo que es nuestra fórmula y nos quedaría solamente que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejando esta fórmula, despejando el tiempo, tendremos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura divididos entre la aceleración gravitacional. Sabiendo esto, podemos despejar que el tiempo, más bien podemos sustituir que el tiempo es igual a 2 veces que multiplica 100 metros dividido entre la aceleración gravitacional, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos la operación y entonces tenemos que 200 metros entre 9.81 y le sacamos la raíz, nos va a quedar un valor de t es igual a 4.515 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo del trayecto, o más bien de todo la caída que tuvo la caja de suministros que se mandó a partir del avión. Sabiendo este tiempo, entonces podemos ahora determinar la distancia. Recuerda que la velocidad en x es 40 metros sobre segundo. Sabemos, con lo que calculamos, que el tiempo que tarda en caer la caja es igual a 4.515 segundos. Y entonces la fórmula es velocidad en x es igual a la distancia sobre el tiempo. De aquí despejaremos la distancia y será velocidad en x por tiempo. De una vez sustituimos los valores y sería 40 metros sobre segundo multiplicado por 4.515 segundos. En este caso vamos a eliminar la unidad segundos y solamente nos va a quedar la unidad metros. Y entonces la distancia va a ser igual a 40 por 4.515 nos da un total de 180.6 metros. Y este es el alcance en el cual el paquete va a caer después de haber sido lanzado a una velocidad de 40 metros sobre segundo. En el caso del tiro parabólico con salida inclinada, en este el móvil es lanzado con un ángulo y este va a tener desplazamientos tanto en X como en Y. Para el eje de las X va a seguir siendo un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante. Sin embargo, en el eje de las Y va a ir variando. Esto va a ir variando la velocidad porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso,
Cuando el objeto vaya subiendo, la acción de la gravedad que va hacia abajo se va a oponer al movimiento, desacelerando el cuerpo. Por lo tanto, cuando vaya subiendo, la gravedad deberá de ser tomada con un signo negativo. Esto mientras esté avanzando hacia arriba el objeto. Y una vez que su velocidad en y sea igual a 0, quiere decir que habrá alcanzado su altura máxima. Cuando llegue a la altura máxima, la velocidad en y será completamente nula y a partir de ahí el objeto empezará a descender. Pero también la gravedad va a ayudar a que se acelere este cuerpo, es decir, que aumente su velocidad. Por lo tanto, en esta segunda parte del movimiento, la aceleración gravitacional será con un valor positivo. Entonces, vamos a tener un tiempo que va en el cual va a subir el objeto. Vamos a tener un tiempo de caída y al sumar ambos tiempos vamos a tener el tiempo total de vuelo del proyectil. La distancia, que en este caso está representada con una R mayúscula, es igual el desplazamiento en el eje de las X. Ahora bien, tenemos el siguiente ejercicio. Ejemplo 2. Una piedra es lanzada hacia arriba con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo. Inciso A. ¿Cuánto tiempo dura la piedra en el vuelo? Inciso B. ¿Cuál es la rapidez de la piedra al impactar en el suelo? Es decir, una vez que haya salido el objeto proyectado, se va a ir elevando hasta alcanzar una altura máxima y después va a descender y va a tener aquí una velocidad final de impacto. De hecho, esta es la que nos están preguntando, ¿cuál va a ser la velocidad final de impacto? Ahora bien, tanto la velocidad inicial como la velocidad final van a tener dos componentes. Una componente en el eje de las X, donde vamos a ver que la velocidad es constante, y otra velocidad en el eje de las Y, ¿de acuerdo? Y después vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la resultante de las velocidades. En este caso, para la velocidad en Y, tendrá que ser la velocidad inicial por el seno del ángulo y la velocidad en X será la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces vamos a resolver esto. Nos pide el tiempo que dura la piedra en vuelo. En este caso es lanzada desde el suelo y va a llegar nuevamente hasta el suelo. Entonces, a partir de la altura máxima, vamos a tener que va a haber un tiempo en el cual va a ir subiendo el objeto hasta alcanzar la altura máxima y después va a haber un tiempo de caída hasta que llegue nuevamente al suelo. En ambas, la gravedad está interviniendo, nada más que en la primera parte la gravedad será tomada con un signo negativo y en la segunda parte, cuando va cayendo, será considerada con un signo positivo. Ahora bien, entonces tenemos que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo, por lo cual habría que saber cuáles son las velocidades tanto en Y como en X. Para X la velocidad va a ser constante, entonces la velocidad en X simplemente son 20 metros sobre segundo multiplicada por el coseno del ángulo que está formando con respecto al lanzamiento, con respecto a la horizontal.
Por lo tanto, vamos a tener que aquí son 20 coseno de 30 grados es igual a 17.321 metros sobre segundo. Y esta velocidad va a ser constante. Va a ser al inicio y al final del tiro parabólico. La velocidad inicial para el eje de las Y va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Y en este caso, la función que vamos a utilizar es la función seno de 30 grados, lo cual nos va a quedar una velocidad inicial en el eje de las Y con una magnitud de 10 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la velocidad inicial en Y. Cuando llegue a la altura máxima, la velocidad en Y, cuando se está en la altura máxima, es igual a 0. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde sabemos que la velocidad inicial es de 10, la velocidad final es de 0. Entonces, 0 es igual a 10 metros sobre segundo. Y recuerda que aquí, al momento de ir subiendo el objeto, el valor de la gravedad es negativo. Por lo tanto, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. Esto ya lo sustituí de la fórmula que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Por qué puse negativo? Porque está subiendo el objeto, entonces aquí el valor de la gravedad es negativo. Ahora, despejamos t y t simplemente nos va a quedar 10 metros sobre segundo dividido entre 9.81 metros segundo al cuadrado. El valor de este tiempo, que hay que indicar que es el tiempo que tarda en subir, va a ser igual a 10 entre 9.81. Tenemos un total de 1.019 segundos. ¿Ok? Ahora bien, como parte desde el suelo el objeto y va a llegar nuevamente al suelo, es entendible que el tiempo de bajada va a ser exactamente el mismo que el tiempo de subida. Entonces pudiéramos, en este caso, pues multiplicar solamente por todos los tiempos. Sin embargo, es importante tener en cuenta cuál es la altura máxima que alcanza este objeto. Aquí no lo tenemos, no nos lo pide en la pregunta, pero lo podemos determinar. La altura máxima, en este caso, va a ser igual a la velocidad inicial, que es en este caso 10 metros sobre segundo, multiplicado por 1.019 segundos, más un medio de la aceleración gravitacional 9.81. Pero en este caso, como está subiendo, el valor es negativo, 9.81 metros segundo al cuadrado, multiplicado por 1.019 segundos y todo elevado al cuadrado. Resolviendo todo esto, si tú lo metes a tu calculadora y lo hacemos en un solo paso, sería entonces 10 por 1.019 menos, aquí bueno estoy poniendo menos porque
más por menos va a hacer que el 9.81 nos quede menos un medio por 9.81, ¿sale? Entonces va a ser 9.81 dividido entre 2, que multiplica a 1.019 elevado al cuadrado. Y la cantidad de metros que nos da en la altura máxima es de 5.097 metros. Ahora bien, ¿por qué lo hice de esta forma? Porque ahora vamos a calcular el tiempo de caída. El tiempo de caída, o el tiempo que va a tardar en descender el objeto desde su altura máxima, en este caso nos está diciendo que es una piedra en la que se lanzó. Vamos a ver qué sucede con este tiempo, ¿sale? Es el que nos estamos cuestionando cuánto vale. Sabemos que la altura máxima, en este caso, es igual a 5.097 metros. La velocidad inicial con la que empieza el movimiento a descender es igual a 0. Sabemos también que la gravedad aquí la vamos a tomar con un valor positivo de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para conocer el tiempo solamente necesitamos lo siguiente. Como conocemos la altura, entonces vamos a aplicar la misma ecuación de altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es igual a 0, vamos a eliminar esta parte de la fórmula. Y como lo hicimos anteriormente, simplemente vamos a tener que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que en este caso es 5.097 metros, y todo eso dividido entre la aceleración gravitacional, que es 9.81 metros segundo al cuadrado. Resolviendo esta operación, tendríamos 2 por 5.097 entre 9.81 y luego le aplicaremos la raíz cuadrada a este resultado y nos va a dar que el tiempo de caída, aquí hay que indicarlo, que es el tiempo de caída, es igual a 1.019 segundos. Entonces, si te das cuenta, pues tanto el tiempo de subida como el tiempo de bajada es de 1.019 segundos. Para sacar el inciso A, donde nos pide el tiempo total de vuelo, pues simplemente vamos a sumar el tiempo que tardó en subir más el tiempo que tardó en bajar, ¿vale? El tiempo de subida más el tiempo de caída o bajada. Y en este caso, pues sería tiempo total es igual a 1.019 segundos más el tiempo de caída, que también es 1.019 segundos, y el tiempo total de vuelo nos dice que es de 2.038 segundos. Entonces ya tenemos el inciso A, el tiempo total de vuelo. Volvemos al enunciado y pregunta inciso B, ¿cuál es la rapidez de la piedra al impactar en suelo? Bueno, pues entonces ahora tendremos que recordar que el objeto, al ir subiendo, cuando llega a la altura máxima,
la velocidad inicial se vuelve de 0, ¿sale? Esto en el eje de las Y. En el eje de las X va a permanecer constante. Entonces tenemos que saber cuál es la velocidad en Y cuando vuelve a caer hasta el piso. Para lo siguiente, vamos a resolver que en el punto más alto, la velocidad inicial es igual a 0, ¿sale? Esto hablando del eje de las Y. Ahora, tenemos, de acuerdo a lo que vimos aquí en el paso anterior, que el tiempo de caída es igual a 1.019 segundos. Entonces, también vamos a tener otro dato de que la altura, ya sabíamos que era de 5.097 metros. Pudiéramos ocuparla o simplemente aplicar la fórmula que dice que la velocidad final, en este caso la velocidad final en Y, es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Como está cayendo, aquí la aceleración gravitacional pues va a ser positiva, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como la velocidad inicial es igual a 0, pues esta la eliminamos. Y de aquí vamos a tener que la velocidad final en Y es igual a los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 1.019 segundos. Se elimina el cuadrado de los segundos y vamos a tener que la velocidad final en el eje de las Y, 9.81 por 1.019, es de 9.996 metros sobre segundo. Ahora bien, si recuerdas, cuando sacamos las velocidades iniciales, teníamos que la velocidad inicial en Y era de 10 metros sobre segundo, un valor muy aproximado a 9.996. Pues bueno, ya lo que sucede en el eje de las X es que la velocidad va a permanecer constante de 17.321 metros sobre segundo. Ahora bien, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a tener que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevado al cuadrado, en este caso pues la velocidad final en Y. Y tenemos que la velocidad final va a ser igual, recuerdo el valor de la velocidad en X, 17.321, ok, 17.321 metros sobre segundo elevado al cuadrado más 9.996 metros sobre segundo elevado al cuadrado, es decir, la velocidad final que habíamos obtenido en Y, y le vamos a sacar la raíz cuadrada a todo eso. Entonces tenemos que es 17.321 elevado al cuadrado más 9.996 igual elevado al cuadrado. Se suman y todos le sacamos una raíz y nos va a quedar una velocidad final de 19.998 metros sobre segundo. Esta velocidad que acabo de obtener
es muy aproximada a los 20 metros sobre segundo, es decir, que la misma velocidad con la que salió el proyectil es la misma con la que va a impactar el suelo nuevamente, ¿vale? Entonces aquí ¿por qué no salió 2 milésimas diferente? Es debido a las variaciones que da el uso de cifras significativas o decimales en las operaciones. Entonces es un error muy pequeño, pero sí los valores son muy aproximados. Entonces quiere decir que nuestro ejercicio estuvo bien hecho.